Navidad, tiempo de sanar. Es el tema que quiero compartir en esta noche, en este día. Leyendo el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo del 67 al 79, leemos lo que dice. Dice, en aquel tiempo Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de la mano de nuestros enemigos y de todo lo que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestro Padre, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que libre de temor, arrancado de las manos de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamará profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a presentar su camino, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. En estas palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tenemos, queridos hermanos, el resumen de la buena noticia que estamos celebrando en este día de Navidad. El día de Navidad es para gozarnos. Tenemos motivo más que suficiente para sentirnos dichosos, alegres en todo el día y todo este tiempo. Si alguien no conoce lo que celebramos en la Navidad, dile a los hermanos que tenemos un Dios que nos visita como lo hace el sol que sale cada día. Y este anuncio que nos trae la Navidad es una buena noticia para ti, para cada uno de nosotros, que vivimos este mundo. Y este anuncio ¿sabe cuál es? Siguiendo la palabra del profeta, es que el buen Dios se ha acordado de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores, y por eso ha decidido a enviarnos a su Hijo Jesús, hecho hombre, para que habite entre nosotros y así devolvernos la alegría perdida a causa de nuestra soledad, a causa de nuestra tristeza, a causa de nuestros errores, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras heridas recibidas a través de la vida. Por eso la Navidad, queridos hermanos, es una muy buena época del año. ¿Para qué? Para sanar nuestras heridas, errores y nuestras faltas. Este tiempo de Navidad me hace o me viene a la mente la imagen de una mamá que ve caer a su hijo y golpearse las rodillas, y a causa de las heridas recibidas, ella, sintiendo el dolor de su hijo, no se detiene a mirar el reloj o a lamentarse por no haber corregido a su hijo a tiempo, por la forma temeraria en que a lo mejor le estaba corriendo, botando la patineta, la bicicleta, sino que se le acerca. Esa madre, viendo a su hijo herido, lo levanta, lo carga entre sus brazos y empieza a curarlo poco a poco para lograr, ¿sabe qué? Que sus heridas se sanen pronto. Y es así, querido hermano, viendo esa imagen, creo que así ha hecho el buen Dios con nosotros. El buen Dios que al vernos como hemos perdido la alegría y el gozo de vivir como seres humanos, como criaturas de Él, el gozo de vivir como humanidad y la felicidad que un día tuvimos, el buen Dios decide devolvernos esperanza, alegría, gozo, tal como nos lo revela los profetas y nos lo anunciaron. Y al ir los pastores al pesebre,
sus rostros se llenaron de gozo y de alegría al ver al que estaba allí en un pesebre. Ahí estaba un corderito, el que iba a ser el cordero de Dios sacrificado. Pero ese corderito estaba allí en el pesebre, sin manchas, sin ninguna cosa. Estaba rodeado de pajas, estaba rodeado de, de pañales incipientes, de animales. Y así llega este buen Dios al mundo, encontrándonos como seres humanos, heridos, devastados, tristes, cabizbajos, de haber perdido el gozo y la alegría. Debemos de vivir entonces, queridos hermanos, la vida con alegría, con alegría. Alégrense. El Señor, así decía el ángel a los pastores, le traigo una buena noticia. Pues con esa buena noticia de la Navidad, queridos hermanos, queremos acompañarte en esta reflexión de hoy. Pues la felicidad que se lleva, la que se lleva por dentro, depende en gran parte de ti, no de las demás, no de la circunstancia o de tu historia que tú hayas vivido. Pero para hablar de felicidad, que no tiene que ver con el tener cosas, con el placer de la música, el placer de las cosas materiales o sexuales, hablemos más bien de gozo. Porque cuando los ángeles vieron al niño tendido en pañales y le dijeron a ellos, a los pastores, alégrense, o le ha nacido el Salvador. ¿Y sabe qué? Los pastores visitaron ese establo lleno de gozo. Bueno, usted dirá, el gozo, ¿por qué repite la palabra gozo, sino de alegría? Bueno, porque el gozo se define, según los psicólogos y el diccionario del pequeño Larousse, como aquel estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien o como el estado de satisfacción, de gusto y de alegría. Entonces, ellos se llenaron de esa satisfacción, de ese bien, es decir, de ese mensaje que traía esta criatura tendida allí en ese pesebre. Por eso el gozo permanente, la felicidad, queridos hermanos, es una condición interna de paz, de serenidad, de satisfacción, de vida espiritual y de alegría, como decíamos nuevamente, de alegría que no es como nosotros definimos en el mundo, porque la alegría, por ejemplo, tú estás reunido con unos amigos celebrando, pero eso es pasajero. Tan pronto termina de ahí todo se aparta de ti. Pero el gozo es una certeza interior que nos da a nosotros. Y es alegría que nos invade cuando estamos en paz, cuando estamos en armonía con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Y esto, queridos hermanos, incluye un estado de ánimo caracterizado por ver las cosas desde un punto de vista positivo y un estado de paz en nuestro interior que contiene estabilidad, seguridad, esperanza. Y aún cuando tenemos problemas difíciles de salud, económico, de falta de empleo, de carencia, materiales, a pesar de todo, ese gozo permanece en nosotros. Y por eso, antes de lograr esta felicidad, tenemos que ver quiénes somos, de dónde procedemos, de qué ambiente familiar o de qué hogar procedemos, como es lo que tú traes en ti. Siempre mi mamá me decía, antes de enamorarte, fíjate en la suegra, como diciéndote, fíjate de dónde viene esa criatura, esa mujer que tú estás eligiendo, qué ambiente hay en su hogar, porque ahí hay una historia, hay una razón de vivir, porque eso es lo que, ese ambiente o esas condiciones es lo que crean en las personas lo que se llama la autoestima, la autoestima. Es importante entonces que descubramos quiénes somos y ver si nos aceptamos o no nos aceptamos.
¿Cómo se forma esta autoimagen o esta autoestima? Mira, desde pequeños recibimos, hasta del vientre de nuestra madre, recibimos. ¿Qué recibimos? Recibimos de todo. Recibimos cariño, caricias, palabras de aliento o rechazos, palabras de estímulos o palabras de desprecio. Recibimos amor o rechazo, elogios o críticas. Recibimos golpes, recibimos caricias, aplausos, reconocimiento. Recibimos protección, pero también recibimos lo que podríamos llamar abandono. Una persona abandonada experimenta lo que se llama una herida de abandono. Y eso marca de gran manera a la persona. Porque todo esto que hemos recibido tiene consecuencias. Es decir, el recibir tiene grandes consecuencias, pero el no recibir, al igual, tiene consecuencias. Y todo esto es lo que nos permite crear la imagen que llevamos por dentro o nuestra autoimagen. ¿Qué es autoimagen? Es lo que tú piensas, sientes y crees de ti mismo. Cuando nacemos, nosotros no tenemos una autoimagen. La autoimagen se va formando cuando, a veces desde el mismo vientre de nuestra madre, cuando recibimos esas caricias, esas palabras de estímulos, esos sentimientos de amor, de ternura, de aceptación, de valoración. Y cuando salimos del vientre de nuestra madre empiezan a decirnos palabritas como el gordito, el tontito, qué lindo, el bruto, la bestia, el Lulu, no sé cuántos epítetos o nicknames o sobrenombres le dicen a uno cuando sale del vientre de nuestra madre. Y todas estas cosas marcan porque cada palabra tiene un mensaje o de valor o de amor. Imagínense cuando el niño estaba ahí tendido en sus pañales, ahí no iba a decir la cruz, pero no en la cuna, no en la cuna. Estaba realmente en un lugar, una especie de cuna, pero era de piedra. Es una forma rústica. No vayan a pensar, a veces lo vemos tan bonito en los dibujos que se trazan, pero no, estaba en una condición muy difícil, con mucho frío, rodeado de animales, donde estaba la pestilencia de las heces fecales, todas esas cosas. Ese es el ambiente que nace este niño. Ese es el ambiente que encuentra Jesús en este tiempo. Un ambiente donde hay odios, peleas, resentimiento, desamor, donde hay asesinatos, hay violencias, donde el ser humano trata de hacerse su espacio, a veces de golpes, a veces de rechazos, a veces de negar la existencia de una criatura que a lo mejor tú mismo procreaste en una relación prohibida. Esa es la pestilencia que encuentra Jesús en este tiempo. Y eso me hace recordar una vez que estaba en Panamá en un retiro de sanación, un encuentro de jóvenes. En ese retiro había más de unos, no sé, quizás, yo creo que eran como unos 2.500 a 3.000 jóvenes. Estos jóvenes habían llegado de diferentes provincias del interior de Panamá. Estábamos en el centro de Panamá, en un lugar, en una iglesia que se llama el Centro de la Divina Misericordia, que es en Paitilla. Paitilla es por donde entraron los americanos para tomar preso a Noriega. Si se recordarán, porque cerca de ahí estaba como lo que viene siendo el consulado, la embajada del Vaticano, y ahí se había refugiado Noriega. Y a base de mucha presión, Noriega decidió entregarse. Y llegaron estos jóvenes allí a este encuentro. Esto para más o menos que se ambiente de la importancia de la zona donde estaba ese retiro. El sacerdote vio llegar jóvenes del interior del país, jóvenes que oscilaban entre 13 y 19 años, no creo que más. Y venían con su costumbre. Habían tantos jóvenes
Este es un templo muy grande que el sacerdote optó por sacar todos los bancos de, de la iglesia, lo colocó afuera en la calle. Y ahí se entraron todos esos jóvenes, estaban acostados con su almohada, como fuera. Era un ambiente muy, muy difícil para la evangelización. A mí me tocó el primer tema, predicar sobre el amor de Dios. Hablaba del amor de Dios, cómo Dios lo amaba. Pero aquí estaban estos jóvenes tendidos, mirando, haciéndose señas. Cuando yo vine a ver, me di cuenta que lo que había era una gran pandilla. Los pandilleros estaban allí llenos de alarmas, defendiendo su territorio, de cosas, ¿verdad? Y se hacían señas. Cuando empezaban las alabanzas, tomaban a las niñas, las tiraban arriba, las paraban con sus mantas. Y cuando terminé, yo estaba loco por terminar porque ellos estaban ahí de una manera retante. Y les dije, pónganse de pie para hacer una oración. Se pusieron de una manera retante, así, mirándome. Y yo decía, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero hago mi oración con más deseo de irme tan rápidamente. Y salí corriendo de allí por el rechazo que yo sentía. Pero no era, me estaban rechazando a mí, estaban rechazando a Jesús. De pronto, cuando me voy a ir, siento la voz del Señor que me dice, hey, ¿para dónde vas? Y yo me quedo mirando y dije, ¿qué tú dices, Señor? ¿Que para dónde vas? Me voy, Señor, le digo, dentro de mi interior. Me dice, no, tú no te vas. Yo estaba subido en un stage, en una calinata, y había que bajar 3 escalones. Para salir de ahí, él me dice, tú vas a bajar los 3 escalones, pero tú no vas a caminar para donde te ibas, para la capilla. Tú vas a caminar en medio de ellos. Porque cuando tú pases, yo voy a pasar a través de ti, desradiando mi amor. Queridos hermanos, yo me atreví a caminar. Y según yo fui caminando, me di cuenta cómo el pasar de Dios iba envolviéndolo con su amor a cada uno. Y empezaron a caer 20, 30, 15. Aquel lugar se llenó de la gloria de Dios. Yo dije, hoy ha ocurrido en el corazón de estos jóvenes una Navidad, porque Jesús ha nacido en medio de ellos. Y así se tiraron estos jóvenes a llorar, a pedir perdón. Y otro, Dios mío, perdóname por malo que yo era, otro porque yo robé, otro porque yo violé. Y empezaron a sacarse de los bolsillos. El Padre dijo, suelten todo lo que traen. Y empezaron a sacarse de los bolsillos manoplas, cuchillas. Algunos tenían hasta una especie de balines. Ya usted sabe, todas las cosas de cometer el mal. Y empezaron a rendirse. Recuerdo que se recogieron 2 canastas inmensas, grandes, llenas de todas esas porquerías, preservativos, todo, pastillas, drogas. Y entonces ahí fue cuando el Padre dijo, vamos a exponer a Jesús. Y ahí puso a Jesús sacramentado. Y el dolor de estos jóvenes era grande, era terrible, ¿verdad? Y venían y se tiraban a los pies de Jesús. Señor, te amo. Señor, perdóname. El amor de Dios había tocado aquella mañana casi 3.000 jóvenes, el corazón de 3.000 jóvenes. Cuando yo terminé, me fui y yo dije, bueno, me voy de aquí. Me voy a la capilla a darle gracias a Dios. Me fui a la capilla que quedaba detrás del altar y me di cuenta que un joven me seguía. Y ese joven se me acerca y me dice, ¿puedo hablar con usted? Le digo, claro. Y empieza a hablarme y a contarme esta historia. Pero me di cuenta que tenía un rostro muy triste. Era un joven como de 19, no creo que tuviera más de 20 años. Y me dice, yo vengo de la provincia de Veragua, del interior de Panamá. Mi papá nos abandonó cuando yo era niño, a mí y a mi hermanita. Y mi mamá, para sobrevivir, se unió con un hombre que fue lo peor. Un hombre borracho, violento, la golpeaba, la empujaba y se emborrachaba. Desde ese día, yo con apenas 5 años, empecé a sufrir violencia, rechazo, porque no solamente no eran golpes, sino los gritos y ser testigo de ver la violencia que se practicaba contra mi madre. Y yo llevaba en mi corazón, yo decía, si un día cuando yo sea grande, yo me voy a ir aquí a Ciudad de Panamá y me voy a apartar de este lugar. Y mientras estaba ahí, dice, un día salí en defensa de mi mamá y fue ese el día cuando le grité a este hombre y me dijo,
tú, mocoso, cállate, porque tú comes porque yo vivo con tu madre. Y de ese día, bueno, llevé eso en mi corazón. Cuando cumplí los 17 años, me fui a Ciudad de Panamá y empecé a trabajar haciendo lo que fuera, parqueando carros, limpiando carros, en construcción. Y con el dinerito primero que me gané, esa noche me fui a un prostíbulo. Y cada vez que yo me ganaba un dinerito, me iba a un prostíbulo. Y fíjense la palabra que me marcó mi corazón, porque él dijo, no me juzgues más. Yo me iba al prostíbulo no por relaciones sexuales, sino porque yo era el único momento cuando yo sentía el calor humano de alguien que me abrazaba, porque yo nunca he experimentado ese amor de Dios, ese cariño que usted habla. ¡Wow! Yo empecé a llorar. Y lo abrazo, y lo pongo contra mi pecho, y él sigue llorando, me dice, ¡ay, milagro! Esto es un milagro. Le digo, ¿cuál es el milagro? Dice, porque de que yo hace año y medio contraje el SIDA, nadie me ha abrazado, nadie se ha acercado jamás a mí. Y yo he sentido en ese abrazo el amor de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Ver cuando Dios mueve los corazones para sanar una herida de violencia, de rechazo que traía este jovencito, ¿verdad? Por eso, si lo que nosotros vemos es sano y de acuerdo con la palabra de Dios, no es sano, ¿verdad? Si no es sano, sufriremos miedo, angustias, sufriremos rechazo, inseguridad, que se proyectará obviamente en nuestro estilo de vida, en nuestro comportamiento y en situaciones de nuestra vida. Pero en cambio, si nuestra autoestima es sana, si nos aman, si nos respetan, nos enseñan entonces a amarnos a nosotros mismos, a valorarnos y a apreciarnos siempre, entonces proyectaremos una imagen de seguridad y alegría, de gozo ante la realidad de la vida. Y nuestras actitudes será de comprender de forma inteligente, con un corazón grande, generoso, pero lleno de optimismo a los demás. ¿eh? Tolerando las críticas, tolerando las cosas, aunque parezcan negativas, tolerándolas para que se conviertan en cosas que valoran, que nos hacen sentir de su presencia, ¿verdad? Por eso, en esas circunstancias, frente al dolor, frente al sufrimiento, escogeremos actitudes, queridos hermanos, no de derrota, no de fracaso, sino de descubrir la crisis que enfrentamos siempre como una oportunidad para crecer, haciéndonos más comprensivos, haciéndonos más generosos con los que nos rodean. Por eso, queridos hermanos, este tiempo de Navidad es una buena ocasión para sanar todas las heridas y curar todas faltas y errores cometidos para cuidar de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios, con los demás, perdonándonos y perdonando a los que nos han lastimado, a los que nos han ofendido. Perdonar a las que de una u otra manera nos ofendieron, nos hirieron. Y robándonos de esta manera, cuando nos hirieron y nos lastimaron, nos robaron el gozo, la alegría de vivir. Más bien, queridos hermanos, que esta fiesta de Navidad sea la alegría de recibir al Señor en el pesebre de tu corazón. Por eso quisiera concluir esta reflexión recordando que el verdadero sentido de la Navidad, queridos hermanos, no es el regalo, los gastos y la francachela, la fiesta. Es más bien la fiesta de la pobreza de Dios, del Dios Padre que se despojó de sí mismo, tomando la naturaleza de hombre para identificarse con tu dolor, para identificarse con tu escasez, para identificarse con tu sufrimiento. Que Dios, el buen Dios, se llene de ti, te llene de ti, de Él, de su paz, te llene a ti de su paz y de su alegría. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor buen Dios, tú que nos amas, tú que no te quedaste apartado de nosotros, tú que decidiste devolvernos la esperanza, el gozo y la alegría
enviándonos a tu Hijo amado Jesucristo. Y no enviándolo con un ejército, no enviándolo lleno de opulencia, ni con un concepto de rey, sino con un concepto de humilde, un niño envuelto en pañales, que creció, se hizo hombre y permanece entre nosotros. Por ese buen Dios que nos ama, te pedimos, Jesús, que sanes cualquier recuerdo doloroso que nos haya marcado. Llénanos de tu paz, llénanos de tu esperanza, llénanos de tu alegría, Señor. Tú, Señor, que eres la salud de los enfermos. Tú que eres, Señor, la alegría, que con esa alegría que contagiaste a los pastores y después a los reyes magos, y que sigue contagiando a todo el que te busca, Señor. Te pedimos que nos llene de tu paz, de tu gozo y de tu alegría. Que este tiempo de Navidad sea el tiempo de cada mañana levantar nuestros brazos y decirle, alabado sea Jesucristo, alabado sea Señor. Gracias porque en la imagen de una madre, en una Virgen María, humilde, sencilla, te alojaste para a través de esta mujer devolvernos la vida. Naciste y nos diste vida del vientre de María. Que el Señor te bendiga y te llene de su paz. Así sea. Feliz Navidad.